Muy bien, dadas los saludos, la bienvenida, quiero que podamos ver juntos unas fotitos, algunas cositas de nuestro viaje. Es cortito, pero para que todos podamos ahí mirar. Un gusto estar de nuevo entre ustedes y como decía José, es hermoso ver a tantas caras nuevas, tanta gente nueva o caras que hace mucho que no veíamos. Queremos agradecerles con José, con Ani, con nuestra familia, que estuvieron orando por nosotros todo este tiempo del viaje y fue maravilloso cómo se sentía la presencia del Señor. Los vuelos estupendos, no tuvimos ni siquiera turbulencia en un vuelo y eso fue gracias a las oraciones de ustedes. Los dos primeros no dormí porque estaba muy entusiasmada de que estaba viajando y ahí en más dormí todos los vuelos, pero fueron buenos, fueron muy, muy lindos, muy tranquilos, así que agradecemos las oraciones y no solamente los vuelos, sino que sentíamos que el Señor nos había llevado a lugares en el tiempo preciso y exacto. Y eso a mí me maravillaba. Porque, bueno, yo pensaba, ¿quién soy yo, Señor, para que sea la respuesta a una oración de 10, de 15 años de los misioneros orando por alguien que los visitara, por alguien que fuera, aunque sea unos días, a hacerle compañía en la soledad? Pero el Señor nos usó, así que agradecidos, muy agradecidos por sus oraciones. Reciban el saludo cariñoso de cada uno de los misioneros donde estuvimos, pero también de las iglesias que ellos pastorean o asisten, porque la gente nos abrazaba cuando nos íbamos yendo, decían, gracias, gracias por venir, saludo a su iglesia. Así que reciban el saludo de gente de Italia y de España que ustedes no conocen, pero que están agradecidas porque hayamos ido este poquito tiempo y agradecidas por el esfuerzo, por las ofrendas. Muchas gracias. El Señor está haciendo algo bueno acá y bueno allá. El Señor está haciendo algo muy bueno y eso se ve en sus rostros y también podíamos verlo allá. Bueno, muchas gracias y los dejo, así no les quito tiempo. Llévate el micrófono. Ya tengo uno. Bueno, como decía mi esposa, la verdad, cada familia, cada misionero nos daba estas gracias de que como iglesia Renacer ellos han sentido y sienten la compañía, las oraciones, el mensajito, el saludo, el ánimo y cómo ellos pueden seguir adelante en la obra de Dios. Así que gracias iglesia, seguimos orando por lo que Dios está haciendo allá en Italia, en España, pero también donde otros hermanos nos representan como iglesia, como en el Amazonas, aquí en Bahía Blanca. Tenemos gente en Estados Unidos, en India, en África, en Sierra Leona. ¿Cuántos hermanos seguir orando para que en aquel lugar Dios siga obrando? Amén.
Bueno, ¿estás acá conmigo? Bueno, quiero mostrarte una foto. Ahí aparece. Bien, ahí es una escultura, una estatua que está en la ría, le llaman ellos, el río que se ve atrás de la foto. Es el río que desemboca en el Atlántico, en el mar Adriático, Cantábrico, perdón, en esa parte. Y esta foto es representativa de una época especial de Bilbao, de la ciudad de Bilbao, allí donde están viviendo los misioneros Tonón. Estas mujeres en el siglo XVIII trabajaban en ese lugar haciendo de remolque, ¿sí? Esa cuerda es la que se ponían al hombro y tironeaba las embarcaciones que venían, ¿sí?, a ese lugar, hacia el puerto de Bilbao, y estas mujeres del costado con cuerdas remolcaban las embarcaciones para que pudieran llegar allí al puerto. Así que en la época esta donde ocurrió esta necesidad de estas mujeres de buscar un trabajo, y un trabajo que no era digno, que era bastante pesado, que eran de aquellas mujeres que quizás eran las más pobres y de una manera esclavizadas por esta tarea. Esto ocurrió ahí, como decía, en el siglo XIX, en un periodo donde España estaba cursando algunas guerras, las guerras de su independencia y buscando su identidad. Y estos hombres salieron a las guerras, por lo cual estas mujeres tenían que hacer algo para alimentar a sus hijos. Su situación era precaria, de condiciones antihigiénicas. Ellas tenían el pelo enmarañado por la mugre, la cara sucia, las manos sucias. Dormían donde podían, comían lo que podían. Ninguna de ellas, o la mayoría de ellas, no tenía un domicilio. Dormían en algunas pocilgas alrededor de la ciudad, a las afueras de la ciudad. Pasaron de ser mujeres alegres, cantarinas, ¿no?, que están gozando de la vida, a ser las del mal humor. A ser aquellas de ser limpias, ahora a ser sucias, y de ser formales, a estar avergonzadas. Así están hoy las personas que no tienen a Dios. Así están las personas y viven esclavizadas por un sistema opresor en el cual vivimos. El príncipe de este mundo que nos habla Jesús en la Biblia es el que mantiene el dominio y este reino de oscuridad en el mundo entero. Y quiere esclavizar nuestra voluntad. Quiere subyugarnos, mantenernos ahí en una situación donde no tengamos la capacidad de decidir por nuestra propia voluntad, sino que trata de adormecer nuestra voluntad. Y esto se nos impone a través del sistema de este mundo. Así que el diablo quiere subyugarnos, quiere esclavizarnos. Pero los que somos hijos de Dios hemos sido sacados de esa potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y lo vamos a leer en Colosenses 1:13, que dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, de su Hijo amado. Pero también en 1 Juan, capítulo 4, verso 4, dice: hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes, en nosotros, es más grande que el que está en el mundo. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey, porque aunque el diablo quiera someternos, esclavizarnos, llevarnos a vivir una vida de depresión, de angustia, Él puede rescatarnos, y muchos de nosotros nos ha rescatado para vivir en esta libertad. Así que somos libres en medio de un mundo opresor. Constantemente, día a día, el diablo quiere someternos de distintas maneras, pero nosotros, los que somos hijos de Dios, somos libres. Esta opresión es como un manto que nos quiere aplastar, ¿sí?, que nos quiere robar a nosotros la libertad. Así que Dios quiere hacernos libres de esa opresión. Aquí en Argentina vivimos cielos abiertos. Y recién cantamos que el cielo se parta en dos,
¿Sí? No sé si prestaron atención a la letra. Y esto es vivir en cielos abiertos. Es que el cielo, no las nubes, lo que vemos, sino que eso que nos separa de Dios se abra para que Dios pueda obrar en medio de nosotros. Pero las preguntas que me surgen es, ¿qué son esos cielos abiertos en realidad? ¿Siempre estarán abiertos para nosotros? ¿Cómo mantenemos estos cielos abiertos? Así que en esta mañana quiero hablarte bajo el título Manteniendo los cielos abiertos. ¿Amén? ¿Querés que sigan abiertos? Ora conmigo. Padre, en esta mañana te damos toda la gloria y gracias porque vos venís y descendés y habitás en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias porque vos sos nuestro papá, que podemos amar, con cual nos podemos relacionar. Y esto, Señor, nos llena de gozo, de paz, de alegría. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que así, estando en medio de nosotros, envíes tu palabra a cada uno de nosotros. Que vos nos hables, te abrimos el corazón, Señor, para que cada uno de nosotros recibamos la palabra que necesitamos en esta mañana y nos vivifique, nos anime y nos lleves a seguir adelante en tus planes para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hay un relato del libro de Hechos de los Apóstoles que quiero tomar alguna parte. Esto se encuentra en el capítulo 12 del libro de Hechos y vamos a leer ese primer texto que dice: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Wow, empezamos mal. Dice que el rey Agripa empezó a perseguir a algunos de la iglesia. Pero comienza este texto diciendo por ese tiempo. Y esa frasecita está queriendo remarcar lo que estaban viviendo la iglesia en ese tiempo. Si miramos para atrás, esos primeros 11 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, vemos a la iglesia creciente, la iglesia avivándose ahí con el primer discurso de Pedro, donde se convirtieron 3.000, después vinieron 5.000, o al revés, ya no me acuerdo, pero por ahí, 3.000, 5.000, y la iglesia se empezó a llenar de personas que venían y compartían unos con otros las necesidades y se ayudaban y se amaban y disfrutaban de la presencia de Dios. Pero ese amor que tenían y ese testimonio que ellos tenían empezó a contagiar a otros y venían más a querer ser parte de esta comunidad de amor. Había un avivamiento, había algo que estaba en ebullición en el medio de la ciudad de Jerusalén. Y esto empezó como a querer salir ya de la ciudad. Este avivamiento ya no lo podían contener en una ciudad, tenía que salir para otro lado. Así que ellos, movidos por el Espíritu Santo, Dios le habla a Pedro que tiene que ir a la casa de un tal Cornelio. Esto lo relata el capítulo anterior, el capítulo 11. Y dice que Pedro no quería ir a la casa de Cornelio porque este era gentil, no era judío. Pero Dios, a través de una revelación, le muestra que tiene que ir, que era plan de él. Así que Pedro va obediente a lo que el Espíritu Santo y Dios le había dicho y le predica a Cornelio. Y Cornelio, que no era del pueblo de Israel, recibe la salvación, se convierte y a través de él se abren las puertas del Evangelio hacia los gentiles. Así que el Evangelio empezó a correr para otros lados. Así que estaba en el medio de un gran avivamiento. Estaba en el medio de una iglesia creciente que se estaba expandiendo a otros lugares. Y yo no dejo de pensar en mi iglesia Renacer. Hoy estamos queriendo ver, mirar, porque venimos orando hace un buen tiempo para que haya un avivamiento, para que esta iglesia y las relaciones y lo que estamos experimentando contagie a otros y vengan otros. Y de hecho hoy creo que estamos a salón lleno, no sé si hay un par de sillas sueltas por ahí. Así que estamos comenzando, estamos en medio de algo lindo, de algo grande que Dios está moviendo. Estamos en estos cielos abiertos que Dios nos permite a nosotros tener para experimentar la obra del Espíritu Santo que trae salvación, que trae libertad, trae gozo, trae satisfacción, trae esta vida que Él quiere darnos a nosotros. Allí en la iglesia de Madrid, donde están Debbie y Gonzalo Rojas, hablando con ellos nos decían, necesitamos ese fuego que está en Argentina. Queremos que eso venga para acá.
Cuando pudimos estar en Italia, en la iglesia de Trani, donde se congregan la familia Arrieta y charlando, conversando con el pastor de ahí, con un intérprete al medio, porque italiano no sé, pero él ansioso, deseoso de saber cómo hacemos las cosas acá en Renacer, porque ven que hay algo que Dios nos permite hacer, hay la presencia de Dios, y ellos quieren eso, pero lamentablemente eso no está allá. Nosotros hoy vivimos un tiempo de cielos abiertos. Así que decirle al que está al lado, si te anima, vivimos un tiempo de cielos abiertos. Lo contrario pasa en Europa. Tristemente podemos ver de que no están estos cielos abiertos, que no se ve este obrar. Fue muy difícil sentir en algún momento la presencia de Dios en medio de la congregación. Y no porque no haya cristianos fieles, no porque no haya personas que se congreguen y den gloria a Dios, sino porque hay algo que está frenando. Hay una esclavitud todavía que el diablo ha puesto en medio de Europa para frenar el avance de la iglesia. Esta Europa ya pasó este tiempo de cielos abiertos. Ellos fueron avivados, experimentaron esto que nosotros estamos empezando a vivir ahora. De hecho, ellos enviaron misioneros a nuestro continente y por muchos de esos misioneros nosotros hemos podido recibir el evangelio en esta tierra. Pero ellos hoy, a través del postcristianismo, han perdido esta idea de Dios. Así que necesitan ser reevangelizados. Pero fíjate que cuando Dios trabaja, cuando Dios obra, ¿sí? Como estamos viviendo nosotros, el enemigo se levanta. El diablo también trabaja y se levanta en contra de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Así que quizás en medio de estas situaciones Dios permite algunas aflicciones, algunos problemas, algunas situaciones que tengamos que vivir, pero Él puede tener el control de todo eso que estamos viviendo y Él tiene una salida para nuestros problemas y el deseo de Él es glorificarse a sí mismo en medio de tus debilidades. Pero sigamos el relato de Hechos capítulo 12. Dice, leímos el primer versículo y vamos a leer el 2 también. Dice, por ese tiempo el rey Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. El propósito del diablo es robar, matar y destruir. Y sigue estando ese propósito. Aún siendo hijo de Dios, el diablo sigue ensañado con querer matar, robar y destruir nuestras vidas, nuestras familias. Así que tenemos que estar atentos porque dice la palabra de Dios en este texto, seguido a esto, de que Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Pero ¿qué pasa? Esta es nuestra lucha, bajo quién nos ponemos. Pero acá, en este tiempo de opresión que el diablo estaba queriendo ejercer sobre la iglesia primitiva, la iglesia ahí del libro de los Hechos, estaba queriendo detener lo que ellos estaban haciendo. Estaban queriendo frenarlos, que no siguieran hablando de Jesús. Así que mataron al apóstol Santiago. Si ustedes recuerdan los evangelios, había 3 discípulos cercanos a Jesús. Ese era Pedro, era Juan y Santiago. Así que este Santiago que fue matado de espada era un íntimo de Jesús. Así que imagínense Pedro y Juan también que compartieron todo su tiempo de ministerio, cómo se sentían. Así que imagínense que aún siendo Santiago especial para Jesús, permitió que lo pudieran matar. Así que la opresión en contra de la iglesia iba en serio. No era un juego. Había que alistarse con el Señor. Hay un texto de Mateo capítulo 10 que dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Nuestro consuelo para los que somos creyentes es que el día que muramos vamos a ir a la presencia de Dios. Así que no le tememos a la muerte. Amén. Para nosotros el paso a la vida eterna. Pero
para Pedro y Juan y para la iglesia fue un golpe muy duro, el cual tuvieron que enfrentar. Se van a venir tiempos de dificultad, pero como ya hemos leído en 1 Juan 4:4, que el que está en nosotros es mucho más grande, más fuerte y más poderoso que el que está queriéndonos oprimir. Amén. Dice el versículo 3 y 4 de este capítulo: cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Como si esto fuera poco. Dice, después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Y acá Dios permite y le da un tiempito a Pedro y a la iglesia para ver qué iban a hacer. Porque lo podía haber matado inmediatamente, pero como era la Pascua no le fue permitido, lo tuvo en cárcel. Pero fíjense, 16 soldados estaban custodiando a Pedro. Así que ellos venían en un pleno crecimiento, en un avivamiento en la iglesia. Pero ahora Herodes mata a Santiago y mete preso a Pedro, que próximamente iba a ser ejecutado. Así que el diablo va a querer frenar el avance de la iglesia. Iglesia, seamos conscientes, el diablo va a querer frenarnos en este crecimiento que estamos experimentando, pero no se lo vamos a permitir, porque Jesucristo es nuestro Señor y Él nos ha librado del poder de Satanás. Amén. No tengas miedo, porque el que está en nosotros es mayor que el mismo diablo. Puede que hoy te encuentres de manera personal en alguna prisión, te sientas esclavizado por algo. Quizás te sientas que no tenés esperanzas, así como Pedro estaba ahí custodiado por 16 soldados, iba camino a la muerte. No tenía esperanzas, hablando humanamente. Pero quiero que vos puedas visualizar de que Dios tiene un plan en medio de nuestras situaciones. ¿Cuál es tu cárcel hoy? ¿Cómo te mantiene encadenado el diablo? ¿Cómo te está frenando hoy el diablo para que no cumplas este propósito de Dios en tu vida? ¿A qué situación imposible te estás enfrentando hoy? Es importante que puedas verla y a la vez puedas dimensionar el tamaño de nuestro Dios. Ahora sigue el relato, versículo 5, y acá se empieza a poner mejor, ¿sí? Dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Así que quiero decirte que no importa cuál es la celda que hoy estás, la prisión que hoy momentáneamente te está frenando, porque ese pero de Dios es que Dios va a actuar a pesar de tu circunstancia, a pesar de tu dificultad, a pesar de tu imposible, para cumplir su plan en tu vida. Así que aquello que parecía irreversible para Pedro, ahora es cambiado. ¿Por qué? Por la acción de Dios como resultado de la oración de la iglesia. Y ya nos viene hablando el Señor del año pasado. La oración de la iglesia, cuando juntos acá los viernes nos postramos a orar y clamamos a Dios, empieza a moverse en el mundo espiritual y Dios se mueve en favor de nosotros y responde nuestras oraciones. Hermano, quiero decirte que es una bendición tener una iglesia que ora. Es una bendición tener una iglesia que ora por vos, que ora por tus problemas, por tus necesidades, que ora por tu crecimiento, que ora por todo esto que estamos viviendo. Pero aún es más de bendición cuando vos sos parte de ese grupo que ora. Cuando vos sos parte y estás convencido de que ahí está nuestra victoria y nuestra batalla donde vamos a ganar estas guerras, estas victorias. Necesitamos comprometernos más con la oración. Pero qué bendición es, hermano, lo hemos sentido, ya mi esposa agradeció. Todos los motivos de oración que presentamos para este viaje, antes, durante y después, el Señor contestó cada uno de esos pedidos. Y gracias porque vos estuviste orando y Dios respondió. Y Dios se glorificó. Y a algunos que me preguntan les he dicho, el Señor superó todas nuestras expectativas.
Porque Dios nos da vida y nos da vida en abundancia. Siempre nos va a dar más allá de lo que creemos o pensamos. Siempre va a darnos más allá de lo que imaginamos y necesitamos. Porque así es nuestro Dios. Amén. Reciban la gratitud de cada familia, de cada misionero. Porque sienten tus oraciones, iglesia. Sienten las oraciones y el acompañamiento de los grupos de vida, de las células y de la iglesia en general. Ellos están superando muchas pruebas. Saben que Inés de Tonón fue operada justo el mes pasado, unos 10 días antes que nosotros llegáramos a la casa con ellos. Y nos encontramos un cuadro bastante delicado de su postoperatorio, pero gracias a Dios, Dios había respondido que la cirugía fue exitosa. Fue extirpado todo un tumor que venía creciendo, ya había oprimido el ojo, un ojo por atrás, uno de los oídos, y lo tuvieron que sacar. Y se había empezado a calcificar y de hecho tuvieron que raspar para poder sacarlo. Pero la cirugía fue un éxito con respecto a extirpar ese tumor. Pero quedó toda una secuela, el postoperatorio, su recuperación, que damos gracias a Dios, ha sido también exitoso. Y si bien hoy todavía está en ese proceso de recuperación, damos gloria a Dios porque no quedó ninguna secuela a pesar de lo delicado de la cirugía. Y Dios los ha sostenido a toda la familia en medio de esa situación difícil. Así que dale un aplauso, Señor, porque Dios responde, porque Dios es bueno. Y muchas veces nos deja pasar por las dificultades, porque Él quiere glorificarse a sí mismo. Así que tenemos que orar sin cesar. Tengo que preguntar, ¿crees en el poder de la oración? Amén. ¿Lo suficiente como para orar sin cesar por otro hermano? Que el Señor nos ayude a seguir adelante. La opresión que ejerce el diablo sobre nosotros quiere adormecernos, quiere pararnos, quiere anular nuestra voluntad. Así que leamos ahora el versículo 6 y 7 de Hechos 12. Dice, la noche antes de ser sometido a juicio, a Pedro dormía sentado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Y de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro y el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus manos. El Señor está en medio de nuestra debilidad. Ahora, ¿dónde estaba Pedro? Durmiendo. ¿Dónde estás? ¿Estás durmiendo? ¿O estás despierto, levantado, avanzando en la obra de Dios? Porque si bien el diablo quiere frenarnos, quiere anularnos para que no hagamos, no prediquemos de Cristo, ¿sí? A veces nosotros mismos nos quedamos quietos en esa situación. Quizás Pedro hubiera pensado, bueno, vos me despertás, querés que me levante, pero ¿cómo me voy a levantar? Tengo un soldado acá, estoy con las cadenas, ¿cómo querés que me levante? Pero Pedro fue obediente y necesitamos poner en práctica la obediencia para empezar a ver los milagros del Señor. No fue hasta que Pedro se levantó que las cadenas se cayeron, antes no. Y ahí nos relata este texto en que dice que vino el ángel del Señor, y cuando la Biblia habla del ángel del Señor, casi siempre está referenciándose al mismo Jesús, y dice que el ángel del Señor llenó de luz esa celda. El Señor puede estar en medio de tu prisión, en medio de tu soledad, en medio de tu oscuridad. El Señor va a aparecerse y va a iluminar ese lugar. Pero como Pedro estaba dormido, no pudo ver la luz del ángel. Así que el Señor hoy nos está llamando a despertarnos, a ver, empezar a ver lo que está pasando alrededor de nosotros, porque Dios sí está, Dios no te abandona, Dios no te ha dejado, Dios no se ha olvidado de vos, Dios sabe en qué situación está y Él se va a manifestar, pero necesitamos despertarnos, porque ahí estaba la luz del ángel, pero Pedro estaba dormido. Así que el ángel tuvo que
golpearlo al costado. Vamos Pedro, tenés que despertarte. Hay que levantarse ya. Deja de estar quieto, dejar de pensar de que este es tu destino. Activa tu voluntad y levántate. El diablo quiere apagar el fuego, quiere dormir a la iglesia. Y Pablo ya nos habló el domingo pasado que tenemos que avivar este fuego y esté en la presencia de Dios, en oración. Así que no dejemos que el diablo nos adormezca, que nos deje, que nos esclavice con el trabajo, con otras prioridades que ponemos para no orar, para no buscarle a Él, para no servirle. El Señor quiere que nos levantemos y es un llamado a poder activarnos para Él. Dios está levantando una iglesia en Italia y en España. Hay un remanente que está buscando al Señor. Y si bien no están hoy viviendo este cielo abierto que nosotros experimentamos acá, se está empezando a gestar cosas porque hay un grupo que está buscando al Señor. De hecho, la familia Tonón, ellos están pastoreando 2 iglesias que están en distintos pueblos, en distintas ciudades. Y esas iglesias son el único testimonio, la única luz en medio de la oscuridad de ese lugar. Pero hoy se les ha abierto la puerta de poder abrir una iglesia en una tercera ciudad, que está cerca, pero en esa ciudad tampoco hay ninguna iglesia cristiana. Así que hay una gran necesidad, aún está el templo para abrir la iglesia, pero no hay quien pueda ir, no hay quien pueda hacerse cargo de ese lugar. Así que yo te animo a que sigamos orando, porque así como el avivamiento que fue ahí en el libro de Hechos, que se extendió a los gentiles, desde aquí de Renacer, para que los cielos no se cierren, necesitamos seguir expandiéndonos, no solamente en nuestro entorno acá, sino hacia afuera, hacia otros lugares que están esperando y necesitando que podamos plantar la luz de Cristo y llenar de luz la oscuridad. El Señor nos está llamando a despertarnos hoy, pero el diablo quiere mantenernos dormidos. El ángel del Señor llenó de luz ese lugar. Ahora, Pedro, ¿sí?, había despertado. Pedro había despertado y empezó a experimentar esto que Dios estaba haciendo. Pero cuando Pedro despertó, todavía seguía encadenado. Hay 2 cosas que necesitamos hoy: ser despiertos o despertarnos. Y lo segundo es lo que el ángel le ordenó a Pedro. ¿Qué le dijo? Rápido, levántate. Hoy necesitamos poner en acción nuestra voluntad, poner en práctica, levantarnos y avanzar en lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y es que seamos luz, que seamos sal en este mundo perdido. Así que la acción de Pedro fue la que lo hizo libre. No fue solamente la luz, no fue solamente despertar y ver lo que estaba pasando y darse cuenta de la realidad, sino que lo que lo hizo libre y le puso en acción es que él tomara la decisión de levantarse para poder avanzar. Y este es el llamado de hoy para nosotros. No le vamos a dar el gusto al diablo, ¿amén? Bueno, ya nos ganó. No le vamos a dar el gusto al diablo, ¿amén? Vamos a avanzar en lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Así que una iglesia que mantiene los cielos abiertos es aquella que ora sin cesar, que predica de Cristo en todo lugar, llevando este evangelio donde no hay un testimonio, hace retroceder al diablo y lleva la luz en la oscuridad. Esta es la iglesia que Dios está esperando que sigamos siendo. En la ciudad de Rivarolo, donde estuvimos en primer lugar, que es la familia Castro, ellos alquilan para tener la reunión del domingo, un saloncito, y lo alquilan solamente por el domingo. Y así van acarreando domingo a domingo las cosas para poder abrir el lugar. Donde ahora se están congregando, esa noche anterior había habido una bailanta. Así que los hermanos van temprano, oran por el lugar, tapan cosas que no se pueden ver, corren, arman los sonidos, la transforman en una iglesia en algunos minutos, todo un trabajo para poder predicar a Cristo. Y ellos tienen carga, ellos quieren poder alquilar un lugar que sea para el Señor, para la iglesia. Pero el municipio no se los permite.
Hay una opresión, hay una resistencia para que la iglesia pueda crecer en ese lugar. Así que un día nos fuimos los 4, con mi esposa, con Karina y con Diego, a la puerta del municipio. Y nos plantamos ahí en la puerta de noche y los 4 nos tomamos la mano y empezamos a orar, ¿sí? Declarando que las puertas del infierno no van a frenar el avance de la iglesia en Rivarolo. Y todavía no tenemos la respuesta, pero vamos a seguir orando porque Dios va a levantar una iglesia poderosa en Rivarolo, en Torino, en Italia. Amén. Así que te animo que también nos acompañes orando por esto. Pero como ya dije, también ahí en la zona de Bilbao se necesitan pastores, se necesitan líderes que se puedan comprometer con este crecimiento en ese lugar. En el tiempo de las sirgueras, no sé si lo mencioné al principio, es esta estatua de las mujeres que con una soga acarreaban las barcazas. Se les llaman las sirgueras porque la soga en euskera se llama sirga, por eso son las sirgueras. Para nosotros serían las sogueras, ¿no? Vivían en un momento de mucha esclavitud, de tremenda opresión. Pero las personas que vieron esta situación, vieron de que algo podían hacer para librarles de esta esclavitud. Y se generó un movimiento en ese tiempo y pudieron rescatar a estas mujeres para darle una vida más digna. Al igual hoy, ¿cuántas personas están oprimidas por el diablo? Están encarceladas. ¿Cuántas personas hoy sin Cristo viven en la angustia, en la desesperación, en la opresión que no los deja avanzar? ¿Conoces a alguien que está encarcelado? ¿Conoces a alguien que está esclavizado por algo que este sistema del mundo está trayendo? Que vos puedas hoy empezar a orar sin cesar por estas personas. Que nos podamos sumar como iglesia para que Dios nos use como luz en medio de esas tinieblas, en las tinieblas de aquellos que están oprimidos y no saben cómo salir. Quizás hoy estás aquí y estás en esta situación. Estás oprimido por el pecado. La Biblia nos habla de que el pecado nos esclaviza. Pero la forma de poder salir de esa esclavitud es viniendo a Cristo. Cuando leí primero el pasaje de Colosenses, dice que Dios nos sacó del poder de las tinieblas, de la oscuridad, de la opresión y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero no es que lo hizo solamente porque Él quiso, yo sin tomar ninguna decisión, sino que lo hace a través de mi decisión personal de decirle, Señor, reconozco mi condición de esclavitud, acepto esta libertad que vos querés darme, así que ahora quiero ser un hijo tuyo y que me traslades a tu reino. Es una decisión personal. Y yo quiero animarle o darle oportunidad a las personas que hoy están y que todavía no han hecho esta decisión, que no han tomado esta decisión de su propia voluntad. Quizás por como te vengo diciendo, como el diablo quiere oprimirnos, quiere atar nuestra voluntad para que no conozcamos a Dios. Hoy te sientas de esta manera. Así que en el nombre de Jesús rompemos toda cadena de opresión y de esclavitud, para que vos seas libre en tu voluntad hoy de tomar una decisión correcta. Así que si hoy estás en esta situación, todavía no hiciste a Jesús tu Salvador, tu libertador, yo quiero proponerte una cortita oración y que así donde estás, con los ojos cerrados, puedas decirle a Él que querés que te haga libre, ¿sí? Si estás ahí, repetí conmigo esta oración. Decir, Señor, vos sos el libertador, vos sos aquel que puedes romper mis cadenas. Así que en esta mañana te pido que lo hagas, que rompas esta opresión del diablo, del pecado y de guiarme a tomar malas decisiones y esas consecuencias que hoy estoy viviendo. Hoy quiero pedirte que me perdones, quiero pedirte que me libres de esas cadenas y quiero pedirte que seas ahora mi Señor, mi libertador. Así que todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, creyendo en mi corazón, confesándolo con mi boca de que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
el ángel del Señor que estaba delante de Pedro le dijo, rápido, levántate. Si hoy tomaste esta decisión de seguir a Cristo, de entregar tu vida a Cristo, yo quiero pedirte amablemente, rápido, levántate. Rápido, levántate, porque es la decisión la que va a soltar tus cadenas, el paso de fe el que te va a librar de aquellas cosas, porque Dios quiere obrar. Así que habrá alguno que querrá levantarse rápidamente y buscar al Señor, alguien que hoy haya recibido al Señor en su corazón. Ahí donde estás, puedes levantarte. No es para avergonzarte, simplemente es para que vos puedas exteriorizar esta decisión que vos has tomado. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Rápido, levántate. Es la voluntad, lo que Dios nos ha dado con libertad. Por más que el diablo quiera oprimirnos, por más que el diablo quiera frenarnos, siempre vamos a tener la libertad de tomar las decisiones. Así que doy gracias al Señor por la decisión de cada uno de ustedes. Esto lo hice para las personas que hoy han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Pero si vos estás acá, iglesia, y sentís que Dios te está llamando a despertarte, está llamando a levantarte para ser luz y sal donde estás moviéndote, te digo a vos también en el nombre de Jesús, rápido, levántate. Rápido, levántate, porque Dios te está llamando, Dios me está llamando, Dios nos está llamando a que podamos ser aquellos que llevan luz en la oscuridad, que podamos llevar esperanza donde no hay esperanza, para que estos cielos abiertos sigan sobre nuestra congregación, para que estos cielos abiertos se puedan extender a aquellos lugares donde hoy están pasando tinieblas, oscuridad, y traigamos libertad. Dice el libro de Habacuc, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Y vos y yo vamos a ser parte, y vos y yo vamos a llevar esta luz en la oscuridad. Vamos a ser portadores de la gloria de Dios, porque hemos decidido levantarnos. Señor, ahí donde está, levanta tus manos si querés decir, Señor, acá estoy. Señor, hoy me pongo de pie para que las cadenas que me atan, me frenan, se caigan. Que vos cortes toda atadura, todo lo que el diablo quiere ponerme para no hacer tu voluntad. En esta hora, Señor, nos despojamos de todo lo que nos frena, de todo lo que nos tira para atrás. Cortamos todo lazo, Señor, y hacemos el salto a la libertad. Nos pasamos, Señor, como hemos cantado. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de lo que nos puede pasar o lo que podemos perder por servirte o honrar tu vida. Señor, hoy somos tus hijos que nos hemos puesto de pie, nos hemos levantado para llevar tu gloria a donde vos nos muevas, para que tu gloria se extienda y como dice lo que hemos leído, así como las aguas cubren el mar, tu gloria cubra toda la tierra. En estos tiempos finales, Señor, donde hay lugares todavía donde necesitan escuchar tu palabra, Señor, que también sean cielos abiertos, Señor, en Bilbao, en Trani, en Ribarolo, Padre, en Madrid, ahí en Málaga, en Torremolino, pero también en Sierra Leona, Padre, en la India, en Bahía Blanca. Señor, seguí extendiendo tu luz en esos lugares, en Estados Unidos, en el Amazonas brasilero. Señor, en cada lugar donde haya un hijo tuyo, Señor, se extienda la luz y pueda, Señor, tu gloria resplandecer en medio de las tinieblas. Pero queremos decirte, Señor, que hoy hemos decidido ser parte. Hoy queremos ser parte. Hoy queremos seguir disfrutando estos cielos abiertos y que se sigan abriendo en otros lugares. Señor, gracias. Gracias porque vos estás con nosotros. Gracias, Señor, porque vos sos ese ángel que llena de luz nuestras vidas. No somos nosotros que podamos ser esos instrumentos, como nos decía Pablo el domingo, ser instrumentos, canales, y que vos seas, Señor, el mensaje, el contenido que estamos dando. Señor, te damos un aplauso de gratitud, de gloria, de alabanza. Y te decimos que queremos más de vos. Te decimos que vamos a ver tu gloria aún más allá de lo que has hecho y de lo que podemos experimentar.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.